Bueno, pues nada, bienvenidas a esta sesión en abierto de la Bermutería Club Paz. Gracias, chicas, por estar aquí. Gracias, Laura, por, digamos, someterte. Bueno, no diría someterte, pero por presentarte voluntariamente al candelabro, la bermutería, poner tu proyecto en el candelero para que podamos conocerlo y sobre todo también que podamos hablar de ti además a las demás personas y a personas que sabemos que les vas a hacer mucho bien y que puedes aportar, ¿no? Así que nada, te voy a mirar aquí porque con Victoria aprendí el otro día el tema de anclar, pero yo no veo nada de anclar. O sea que voy a dejar orador, ¿vale? Y nada, te doy paso, me callo y Laura, todo tuyo. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar yo también compartiendo pantalla aquí. Menos mal que te tenemos aquí, Victoria, por si pasa cualquier cosa. Y antes de nada, bueno, vengo a presentaros junto con Laura, un espacio altamente sensible. Y antes de nada, yo quiero, primero, claro, darte las gracias a ti, Concha, por permitirme estar aquí, pero también deciros que Unte con Laura nace de mi propio descubrimiento de la alta sensibilidad y que todas las que en algún momento habéis estado en la Bermu, en este espacio, en esta comunidad de personas altamente sensibles, emprendedoras altamente sensibles, habéis puesto vuestro granito de arena de una manera u otra, en mayor o menor medida, y habéis contribuido en que esto pues nazca, ¿no? Se geste y luego se cree y nazca y hoy podemos estar aquí hablando del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, Un Té con Laura es un proyecto mío propio, como todas las PAS, ¿no? Esta sensación de que es algo que nos pertenece, que es nuestro, que nace de nosotros. Y bueno, yo antes de, bueno, a lo largo de la presentación, por cierto, como veis aquí, Laura, o sea, yo soy una alma sensible. Y a lo largo de la presentación vais a ver gafitas en las distintas diapositivas, aparte porque yo tengo gafas, llevo con gafas desde los 13 años y hay muchas PAS con gafas, pero sobre todo porque el otro día me preguntaba Concha cuando estaba me invitaba a su podcast, ¿qué podemos aportar las PAS al mundo? Y yo le dije que nuestra mirada, ¿no? La mirada PAS. Entonces, bueno, he traído esta mirada PAS también a la presentación y lo que me gustaría es que cada vez que veáis estas gafas en las distintas diapositivas, eso significa que va una pregunta o una reflexión para vosotras, que me gustaría que os hicierais vosotras mismas. Que luego podemos compartir si queréis al final, ¿vale? De la presentación o que bueno, que simplemente yo la dejo aquí para que quien luego la pueda ver en diferido también se lleve este regalo, ¿no? de estas reflexiones que voy a compartir con vosotros, ¿vale? Entonces, estas gafas en esta primera diapositiva las he puesto porque yo antes, cuando me preguntaban quién es Laura, yo decía, Laura es, o sea, yo soy profesora, tengo, en este caso, 42 años, soy de Málaga, ahora vivo en Lisboa, ¿no? Entonces daba esta información, que es una información muy de formulario, y hoy, gracias a conocer mi alta sensibilidad, sé que soy un alma sensible y ya no me defino solo, ¿no? Como aquello que puedo, aquella información que completo en un formulario donde doy mis datos personales, ¿no? Hoy puedo decir que aparte de un alma sensible, pues soy una mente inquieta, ¿no? Esta profundidad de procesamiento y todo este pensamiento arborescente. Soy exploradora de aguas internas porque las PAS tenemos esto, ¿no? De explorar nuestro mundo interno, ¿no? Y lo hago a través de la escritura. Es algo que he comenzado a hacer también a raíz de la alta sensibilidad, de descubrirlo, ¿no? Digo también que soy generadora de espacios porque creo estos espacios también son parte de un Té con Laura, ¿no? Estos espacios donde compartir son muy importantes dentro de la mirada paz y aprendiz de la vida como todos. Esto ya no es paz, esto es que todos estamos aquí para aprender en esta experiencia terrenal y también, bueno, comunicadora, digamos, es lo que me está costando más integrar, pero también me lo ha dado mis 15 años de trabajo, ¿no? Dedicándome a la docencia, ¿no? He sido profesora de inglés, he sido, aunque no sé si es algo que, que yo creo que no se va a ir nunca, forma parte de mí, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta aquí va un poco dedicada a vosotros, a los que me estáis escuchando, ¿no? Y a las que estáis aquí, ¿qué partes de ti han salido de su escondite gracias a la alta sensibilidad?
Bueno, ahí la dejo, ¿vale? Por tanto, si soy igualmente sois personas altamente sensibles, como si no lo sois, ¿qué partes de vosotros habéis ido descubriendo poco a poco, ¿no? A lo largo de la vida que os hayan hecho sacar cosas de vosotros que no, que pensabais que no estaban en vosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el origen de Un Té con Laura? No quiero enrollarme tampoco mucho con esto, pero básicamente, y no sé si habrá gente que se identifique con esto a la hora de elaborar proyectos personales o que ha surgido a raíz de la pandemia, ¿no? Del confinamiento y de lo que yo llamo la vuelta a la anormalidad, ¿no? Porque no volvimos a la normalidad porque nunca volvió a ser las cosas como eran, ¿no? Y el mundo ha cambiado desde entonces. Entonces, el origen de Un Té con Laura viene de la pandemia, del confinamiento, las que estáis aquí que me conocéis. Yo ya he contado en muchas ocasiones, ¿no? Que a raíz del confinamiento a los profesores bueno, y a todos, ¿no? Se nos metió en casa, teníamos que trabajar desde casa y pasamos de un aula física presencial a un aula en casa, con nuestro ordenador. Entonces, bueno, el trabajo es muy diferente y yo durante esa época, dando clases, ¿no? Online, yo aprendí un montón, fue muy enriquecedor. O sea, me ayudó a desarrollar un montón de habilidades, pero el problema vino con la vuelta a la anormalidad. Cuando yo tuve que volver a la presencialidad, ¿no? Ahí se produjo algo que yo no sabía explicar y yo ya no me sentía cómoda y no sabía qué me pasaba. Entonces empieza como una pérdida de sentido que yo no sabía muy bien entender y entonces me lleva todo a empezar un proceso de terapia. Me doy cuenta entonces que he sufrido un burnout y en esa crisis vital personal, pues eso, estoy en terapia porque paso por una depresión, ¿no? Y este es el origen realmente, de aquí parte, a raíz de ese proceso, ¿no? De crisis vital, descubro que soy una persona altamente sensible y de aquí parte ese origen, ¿no? De, de Un Té con Laura. Entonces, aquí bien se viene una gafa, aviso. Al descubrir mi alta sensibilidad, descubro lo que son los valores fundamentales también un poco gracias a esta comunidad y gracias a Concha, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí veis cuáles son para mí los pilares fundamentales para Laura y para Un Té con Laura, pero no me quiero, o sea, aquí están, no quiero enrollarme, no me parece, o sea, podría hablaros de cada uno de ellos un montón, pero cada uno, digamos que hay algunos que son compartidos para todas las PAS, pero realmente cada uno tiene lo suyo y no se trata de dedicarme ahora a nombrar uno por uno, sino, o decir que la honestidad, el respeto y la conexión forma parte de este proyecto, sino que en ese problema que yo tenía para identificar quién es Laura, ¿no? Y describirme más allá de lo que es todos mis datos personales en un formulario, yo no sabía cuáles eran estos valores fundamentales. Entonces, cuando empecé a indagar, ¿no? Esa exploración de las aguas internas y descubrí cuáles eran estos valores fundamentales, esto también hizo florecer el proyecto, ¿no? Entonces, la pregunta para vosotros es, ¿cuáles son vuestros valores fundamentales? Porque es una pregunta que no nos hacemos nunca, ¿no? Es que a lo mejor no tengo ni idea, nunca me lo he planteado, a lo mejor es que no sé, tengo que hacerme una lista de valores porque no tengo ni idea, ¿no? A mí me ayudó a preguntar en mi entorno, ¿no? Esto es un trabajo que yo hice también, y fui preguntando y recibí cosas que no me esperaban. Bueno, ahí se queda. ¿Y esto cómo se traduce, no? Pues realmente la fundamentación de los pilares de Un Té con Laura son tres, ¿vale? Aparte de esta honestidad, ¿no? El respeto y la conexión que forman parte de mí y del proyecto de Un Té con Laura. Tres pilares son el valor de la pausa, el poder de la historia personal y la fuerza de la palabra, ¿no? Las personas que trabajan conmigo me comentan que les ayuda un poco a cambiar la perspectiva, ¿no? Ver las cosas desde otro lugar. Intento invitar a la reflexión, algunos momentos los conseguiré, en otros no, ¿no? Pero siempre me dicen que ellos sienten como que les cambia la forma de mirar, ¿no? Esta mirada paz, esta mirada que aportamos, que también invitamos a otros a que cambien esa forma de pensar, a ver las cosas desde otro lugar, ¿no? ¿Y cómo se traducen estos pilares? Bueno, se traducen en distintos, digamos, servicios o cosas que ofrezco, ¿no? Distintas, estos, digamos, tres pilares fundamentales, el valor de la pausa, porque como el propio nombre indica, Un Té con Laura, ese té, ¿no? El valor que tiene es que para mí el significado es ese momento de pararse, de estar con uno mismo, ¿no? Y de permitirse estar o bien en silencio, o bien esa tranquilidad que nos otorga ese momento, ¿no? Eso es para mí lo que significa el té. Y de ahí viene también el nombre Un Té con Laura, ¿no? Es para un momento, piensa, dedícate ese minuto a ti.
Y con el tiempo he descubierto una palabra que se llama, una expresión japonesa, si alguien habla japonés, que me permite mi pronunciación, pero creo que se dice Ishigo Ichie, que viene a significar, la traducción literal es un momento, un encuentro, y esto está muy conectado con la cultura japonesa y la cultura del té, ¿vale? Y lo que nos viene a decir es un poco honrar el momento presente, ¿no? Porque todos los momentos, este momento de ahora, que estamos aquí, es único, no se va a repetir, ¿no? Entonces, este momento de compartir, de estar aquí, que es único, que no se va a repetir, pues también tenemos que honrarlo, ¿no? Y por eso me parece, tiene como un valor fundamental también en mi vida, ¿no? Un proceso de cambio que ha producido el conocer la alta sensibilidad, ¿no? En mi vida. Y me parece súper importante esta pausa porque en mi propio proceso personal ha tenido valor y sobre todo, ay, me he ido para atrás, sobre todo, vuelvo de nuevo, por una pregunta principal que yo creo que es uno de los problemas que tenemos en la sociedad hoy en día, que es que no podemos parar de hacer, ¿vale? Entonces, hay un vídeo de Marian Rojas Estapé donde explica muy bien el problema, ¿no? El problema del por qué. ¿Qué es lo que ocurre y por qué nos cuesta tanto parar? Entonces, voy a intentar compartirlo. Me decís si lo consigo y sobre todo el audio. Me decís si se oye, porque si no, no pasa nada. Podemos pasar a lo siguiente, si me deja mi pantalla. Que le pasa lo mismo, que le cuesta ¿Oís? Vale. mucho el hecho de no hacer nada y siempre la palabra que aparece es culpa. Y no sé si es algo cultural, que tal vez vivimos en un mundo donde se nos exige ser hiperproductivos todo el tiempo, pero hay algo con esa palabra que aparece mucho, ¿no? Con el sentido de no ser todo el tiempo productivos. Bueno, yo creo que nos han educado, esto es algo que me lo he planteado muchas veces porque me ha pasado a mí también, que nos han educado en que lo que nosotros hagamos tenga sentido, que no pierdas el tiempo, no perder el tiempo, ¿no? Durante muchísimos años la educación ha ido pues un poco enfocada a la no pérdida del tiempo. Pues vas de aquí a aquí, entonces aquí aprovechas el tiempo. El problema es que el tiempo es el bien más democrático que existe. Todos contamos con 24 horas en nuestro día. Cada cual decide cómo quiere invertir esas horas. Entonces, si eres de los que tienes la suerte que no necesitas dormir, pues tienes más horas para poder ejecutar, pero hay gente muy dormilona y tiene menos horas su día. Hay gente que es más lenta a la hora de ejecutar ciertos temas, hay gente más hábil en la gestión de su tiempo, gente que le cuesta a todo un mundo. El problema es que a lo largo de la vida nos han, y sobre todo en los últimos tiempos, y a nuestra generación, la de nuestros padres y nuestros abuelos, hemos llegado con aprovecha el tiempo. Hay que aprovechar el carpe diem, pero tanto el aprovechamiento del tiempo ejecutivo y eficiente en nuestro trabajo, en nuestro estudio, a aprovecha el tiempo porque nunca sabes lo que puede pasar mañana. Entonces, cuando tú de repente ese tiempo lo dedicas a no hacer nada, que yo lo que digo en el libro, para nuestros oyentes, es un aburrimiento permitido. Es decir, me aburro sin culpa. Y de repente dejo de hacer cosas sin culpa, 10 minutos al día, 15. O sea, que decir, no hablo del elogio a una pereza mala. Eso no estoy refiriéndome a eso, sino a soy capaz de gestionar un momento el descanso. O sea, descanso y dejo un reposo mental, cierta quietud mental. Me parece esencial y va muy en línea, ¿no? Este pararnos, este aburrimiento que ella llama aburrimiento permitido, ¿no? Es decir, voy a parar 10 minutos y no hacer nada y nos cuesta enormemente porque nos han enseñado, ¿no? Esta productividad. Entonces, para mí esto, cuando yo lo leía, pensaba, claro, esto está muy, muy relacionado con la idea del Tao, ¿no? En la mentalidad del Tao, ¿no? Está reinterpretar el vacío que tenemos en la sociedad, en la cultura occidental, y en lugar de verlo como tengo que aprovechar el tiempo, ¿no? No sé hacer nada, tengo que producir más, interpretarlo como el vacío que es la matriz fértil de donde emergen todas las potencialidades. Es decir, ese vacío, que es la nada, es el no hacer nada, realmente tiene el potencial de ser todo. ¿Vale? Esto que es como, parece como muy, es filosófico, pero es muy profundo porque la realidad es que yo misma he podido demostrar que esto es así. Cuando dejas de hacer, surge una oportunidad en ese aburrimiento permitido de millones de cosas que ni siquiera eres capaz de imaginar, ¿no? Entonces, bueno, esto no lo digo yo, ¿vale? Esto se dice desde el Tao, esto está en la filosofía del Tao.
y esto está dentro de Un té con Laura. En mi caso particular, ¿no? En el caso de Un té con Laura, esto, ¿qué es lo que ocurre ahí? Para mí este espacio, este vacío fértil es un espacio de gestación, ya que hablamos, ¿no? En la Vermo estamos hablando de la etapa regenerativa de los negocios, porque son nuestros los negocios, personales, ¿no? Entonces, en este vacío fértil, en esta etapa en la que yo tuve, ¿no? De depresión, burnout, y llegado a un punto en que pude permitirme, ¿no? Esta pausa, surge una necesidad de compartir, de comunicar, que empieza a tomar forma a través de la escritura, con un blog que creo, que se llama Un té con Laura, y ahí también parte eso, y posteriormente tengo como la necesidad, me surge esa necesidad de iniciar clases de canto. Y entonces de esos dos permisos que me doy por una parte, para crear un blog, en esa pausa, en ese momento de no hacer nada, surgen pues 4, digamos, elementos fundamentales que hoy forman parte de Un té con Laura, ¿no? Uno es la newsletter, ¿no? Un té con Laura, donde publico cada 2 semanas y comparto pues un poco de todo, tanto reflexiones de este tipo como estoy compartiendo con vosotros hoy, ¿no? Os invito a pensar, pero también comparto mi propio proceso, ¿no? También comparto cómo he dejado la docencia, ¿no? Todo este proceso también lo estoy compartiendo en la plataforma de Substack. Y luego de ahí surge también mi primer servicio, ¿no? Que es Copywriting con Alma, donde ofrezco servicios de copy, de copywriting, muy enlazado con la escritura, ¿no? A raíz de trabajar la voz, surge el podcast de Laura, y aquí Concha es el hada madrina, porque es quien me da el título, ¿no? Yo estaba ahí como en ¿cómo le llamo a esto? ¿Qué nombre le ponemos al niño? Y fue ella quien dijo, pues llámale el podcast de Laura, ¿no? Pues vale, tiene sentido, ¿no? Y de ahí, de esa necesidad de comunicar, de sacar mi voz al mundo, empiezo a contemplar la opción de, oye, esto quizá puedo empezar a formar a profesores, ¿no? sobre este tema. Y me estoy encontrando que este mensaje cala especialmente en profesores que son altamente sensibles, ¿no? Que existe este vacío que ahora veremos, ¿no? Este vacío de espacios, ¿no? Donde compartir, más allá más allá del compartir formaciones que luego aplicamos a nuestra labor como docente en clase, ¿no? Y este es como el arranque, ¿no? El inicio, y de aquí surge, ¿no? Este valor para la pausa. Como veis las gafitas, ¿no? La pregunta que os hago, si no os estoy dando ya suficiente para reflexionar, es ¿qué ha surgido de ti en estos momentos de vacío fértil, ¿no? ¿Qué cosas surgen ahí, afloran, ¿no? Crecen o empiezan a, no sé, hay algo como una sensación de hay algo que sé que esto lo necesita ver la luz y no sé cómo, ¿no? Pero incluso esa necesidad o esa idea que surge, ¿no? ¿Cuál ha sido esa idea que ha surgido en ti o qué ha surgido en ti en este vacío fértil? ¿Vamos bien? Que yo me embalo, empiezo, me vengo arribísima. Vale, Es que no sé si quieres que si quieres contestemos sobre la claro, marcha o que vayamos sí, apuntando. como queráis, podemos si queréis verlo al final. Sí, yo estoy apuntando, ¿vale? Estoy Vale, haciendo los genial, deberes. muy bien, estupendo. Bueno, pues seguimos, hemos hablado del valor de la pausa, ¿no? De esos espacios que a mí me han permitido sacar eso, ¿no? El sacar eso fuera, que en cualquier persona tendrá otra forma, digamos, y se representará de otra manera. Y que intento que eso esté presente, que esos momentos que creo esos servicios sean también un momento de conectar con eso, ¿no? De que ese momento sea especial. Pero el siguiente pilar es el poder de la historia personal. Yo a la hora de empiezo a escribir, ¿no? Y empiezo a darme cuenta de que yo cuando empezaba decía, pero ¿y yo qué tengo que contar? ¿A quién le va a importar lo que yo tenga que decir? ¿No? Si mi vida como que es muy aburrida, yo aquí qué tengo que decir, ¿no? Y entonces cuando yo empiezo a escribir y empiezo a tener esa necesidad de contar, digo, ostras, pero si es que realmente la historia personal es la que da sentido, ¿no? ¿Qué nos está pasando a lo que vivimos, a lo que experimentamos? Y no solo eso, sino que además influye en las decisiones que vamos tomando, nos empodera, ¿no? Y sobre todo en nuestra autoestima, nos da confianza, ¿no? Este poder de la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Y sobre todo, para mí, esencialmente, la historia de cada uno de nosotros, de cada uno de vosotros, es un motor de transformación, porque ahí tenemos una cantidad de información que está escondida, ¿no? Que la alta sensibilidad, yo creo que en casi todas, o si no todas, las personas altamente sensibles, emerge en nuestra historia personal a raíz de poder
compartirla, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y de conocer a otras personas también que desde la alta sensibilidad se están redescubriendo, ¿no? Y entonces esto es una idea que me vino a mí un día y que reflejo en un texto que escribí, en un artículo que se llama El poder del ejemplo inspirador, ¿no? Y hablo un poco de cómo esto, que para mí mi historia no tenía como ningún valor y yo qué iba a aportar al mundo, ¿no? No pensaba que lo que yo tuviera que contar importase. Me doy cuenta cómo en pequeños momentos incluso de nuestra rutina diaria, de cosas que nosotros no apreciamos, podemos sembrar esta semilla en otras personas y podemos inspirar a otros, ¿no? Entonces, de esta nada, que pensamos que es la nada y realmente es el vacío más fértil, pues puede surgir que simplemente tu historia ayude a otros a reinterpretar la suya o a conocerse, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí, si Concha luego cuando comparta la presentación lo quiere compartir, porque me parece, ¿no? Yo ahí reflexiono sobre esto, cómo cada uno de nosotros somos también, cómo nuestra historia puede también ayudar a otros e invitarles a cambiar o simplemente a contemplar opciones que antes pues nunca se había planteado, ¿no? Y en este descubrir yo, ¿no? De mi historia personal y cómo se refleja esto, ¿no? En Un té con Laura. Bueno, pues a partir de descubrir, ¿no? La alta sensibilidad y de darme cuenta del poder que tiene nuestra propia historia personal, bueno, pues surgen dos espacios, ¿no? Que uno ya ha visto la luz, que este año está como en modo pilotaje, ¿no? Que es la membresía Escuela Docente. Eh, y que realmente, voy para atrás y para adelante, os voy a volver un poco locas aquí. Ahora, vale, vuelvo aquí. La membresía de Escuela Docente, que es un espacio para docentes donde este valor de la pausa y este poder de la historia personal, ¿no? y el valorar tus necesidades desde otro lugar que no sea un aula, sino fuera del aula, ¿no? Cómo impacta mi profesión en mí, ¿no? Todas estas cosas yo me las he planteado a raíz de conocer la alta sensibilidad, ¿no? Entonces, en este espacio hay alguna profesora que es altamente sensible, otras que no lo son, o sea, no es un espacio solo para personas altamente sensibles, pero sí para mentes inquietas que comienzan a preguntarse, ¿no? Cosas bueno, que quizás no se pueden plantear en su entorno habitual, ¿no? Entonces son grupos reducidos donde nos reunimos cada 2 martes, es un espacio pues donde un poco simplemente el ir a ese espacio es un espacio de pausa y de aprendizaje compartido, ¿no? Y no solo esto, sino que en ese poder de la historia personal y el valorar cada uno el camino que le lleva a donde está hoy, están naciendo unos acompañamientos individuales en los que, por ejemplo, estoy acompañando a una compañera en su proceso de burnout, ¿vale? Yo no tengo formación en psicología, yo no ofrezco, digamos, la terapia, sino a mí lo que me pasaba, por ejemplo, cuando yo estaba en terapia es que, claro, había una parte que mi psicólogo, mi terapeuta no comprendía de cómo yo me estaba vinculando con mi trabajo, que para mí era muy importante y que yo no lograba, que como que la terapia va más a ti como persona, ¿no? Y esa parte laboral que también influye en ti como persona, a mí me quedaba un poco fuera y yo echaba eso en falta, ¿no? Entonces, como yo eso lo echaba en falta, lo ofrezco a otras personas que están pasando también por ese momento. Pero no solamente a personas que están pasando por ese momento, sino, bueno, realmente, por ejemplo, en la membresía tocamos todo tipo de temas, como hablamos de la desconexión, y también en las formaciones, desconexión digital, el desarrollo de ciertas habilidades, que sean digitales o no, ¿no? Reflexionamos sobre nuestra labor como docente, o sea, hay un montón de temas, ¿no? De límites, conflictos que trabajamos y que también se pueden trabajar, muchas veces es necesario trabajarlo a nivel individual, ¿no? Entonces, bueno, de ahí son como los dos servicios también que están ahora echando a andar, ¿no? Y en todas estos servicios, estos pilares, ¿no? Pues evidentemente, como escribo y comunico, he entendido la fuerza que tiene la palabra. Me parece que la palabra es esencial para nombrar y para dar vida a todo aquello que está como escondido, ¿no? Porque las palabras moldean nuestra realidad, porque tienen un impacto sensorial y emocional que para las personas altamente sensibles esto es como, tienen un impacto que va más allá, ¿no? De simplemente el nombrar las cosas, ¿no? Que tienen su propio valor, pero sobre todo porque nos dan la capacidad de reescribir nuestra historia personal, la nuestra, la de cada uno de nosotros. Y a veces el valor está simplemente en que nosotros reconozcamos, ¿no? El poder que tiene nuestra propia historia y cómo la palabra nos ayuda a eso. Pues bien, a través de la escritura
o simplemente de darle voz a todo eso que nos pasa, que a veces se nos quedan las palabras cortas, ¿no? Pero que aún así tienen mucho poder. Y la pregunta es, ¿cómo puede tu historia inspirar a otros? ¿O cómo lo ha hecho o cómo puede hacerlo, ¿no? Tu propia historia. Darle esa fuerza que es tan necesaria a nuestro, y ese valor a nuestra propia historia personal, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, en estos acompañamientos y en la membresía, surgen expresiones, surgen palabras que van dando forma a mi interpretación de la realidad y que a mí me aportan a todos, ¿no? Pero a mí me aportan también mucha información que me sirve para también ayudar a, pues en esos acompañamientos y en esos procesos, ¿no? Porque surge de la palabra, de una sola palabra, hay muchísima información que se deriva, ¿no? De creencias, de historias personales, ¿no? Entonces, pues tiene una base también fundamental, es un pilar, ¿no? De un té con Laura. Y ya vamos terminando, ya vamos cerrando. Algo esencial que yo también quería compartir, una reflexión, ¿no? Es que Tara Brach en su libro Radical Acceptance, esto es una traducción muy libre mía, ¿no? Pero ella nos habla, y me parece esencial también para las personas altamente sensibles y también para las que no lo son, ¿no? Es que desde pequeño vamos aprendiendo que cualquier relación, ¿no? Tanto en familia, amigo, en el cole, en el trabajo, necesita siempre de que estemos demostrando de una prueba de nuestra validez y nuestro merecimiento, ¿no? Como que constantemente parece que necesitamos, y a las par nos pasa que tendemos a darnos muchas veces, ¿no? Y la importancia de esta conexión para nosotras, ¿no? Desde la autenticidad y de simplemente el reconocernos a nosotros como merecedoras de por sí, ¿no? De todo aquello que somos, ¿no? El reconocernos en nuestros talentos, en nuestros dones, en todo. Pero sobre todo la importancia de encontrar espacios, pues como este, ¿no? Como la Vermu o espacios donde de verdad nos demos cuenta y de verdad nos sintamos reconfortados que no es una cuestión de merecimiento, que simplemente por estar, por ser, ya valemos, ¿no? Y ya nos lo merecemos, ¿no? Me parecía importante traerlo aquí para recordárnoslo porque a veces que se nos olvida. Y bueno, pues aquí he hecho un resumen de todo lo que hay dentro de Un Té con Laura y dejaré los enlaces, creo que te lo he compartido, Concha, ¿no? Y donde me pueden encontrar, o me podéis encontrar todas las personas bueno, que estéis interesadas, que os haya picado un poco el gusanillo, o que simplemente queráis conocerme un poco más, o que queráis trabajar conmigo, ¿no? O bien en algunos de los servicios, o bueno, que queráis leer todo lo que escribo y conocerme un poco mejor. Y ya para terminar, esto ya es como el remate. Muy importante recordarnos a todos que el sentimiento de pertenencia, muy en línea con lo que decía antes, es esencial como paz, pero sobre todo como sociedad. Y aquí voy a citar nada más y nada menos que la Madre Teresa de Calcuta, que ya es un montón, ¿no? Y es que la mayor enfermedad, ella decía, después de toda la vida trabajando con enfermos, ¿no? Y con personas muy pobres, que la mayor enfermedad de la sociedad de hoy no es la lepra o la tuberculosis, sino un sentimiento de soledad, ¿no? De no pertenencia muy grande. Y creo que las paz con nuestra mirada tenemos la capacidad también de aportar esa empatía que es tan, tan, tan necesaria en la sociedad de hoy, ¿no? Y, y ya está, simplemente daros las gracias y abrir el espacio a vosotras que aportéis lo que queráis, y para todo el que me esté escuchando en diferido, pues bueno, que me podéis escribir, poneros en contacto conmigo y yo estaré encantada de leer todo lo que me tengáis que contar, que siempre lo hago. Laura, muchísimas gracias. Qué bonita la presentación. Es que me encanta cuando presentáis vuestros proyectos porque aprendemos tanto, no sé, y es tan bonita y vuestra mirada, ¿no? Lo que decías tú, el tema de la mirada y cómo entendéis vuestro proyecto, qué es lo que hay detrás, esa historia, es precioso. Y cómo se nota que eres profe, ha sido súper didáctico y hacernos también participar y todo eso me ha encantado. Sí, sí, sí. Nada, yo os dejo el micro para las compañeras. Gracias, Laura. A ti. Jolín, pues me ha encantado. Me ha encantado todo lo que has contado y, y claro, como no,
sentirme identificada. Yo creo que todas las que estamos aquí en la Vermu y las que pasan por aquí o pasan por cualquier entorno paz, nos sentimos muy identificados con la historia personal, con nuestros procesos de transformación, con nuestros nuevos proyectos, con esa mirada que cuenta Laura. Y bueno, yo quería compartir que voy a sintetizar muchísimo porque me inspira todo lo que has contado, entonces no es mi intención alargarme, pero sí que yo creo que hay algo que he descubierto este año, ¿vale? Que es no nuevo para mí, pero sí el tomar conciencia y que creo que puede resultar útil para todas nosotras. Y es una cosa es identificar, o sea, esa primera pregunta que hacía, ¿qué parte de mí salió del escondite a partir de la alta sensibilidad? Salieron muchas cosas de mí que acepté, que analicé, que me di cuenta de que tenían que salir a la luz o que tenía que integrarlas y que llevo integrándolas desde entonces en todo lo que hago, en mi vida personal y en la laboral. Pero claro, hay un proceso ahí que es, o por lo menos en mi caso, ¿vale? Darme cuenta, decirlo, verbalizarlo es una cosa, hacerlo es otra. Y es donde realmente, porque cuando lo verbaliza, en mi caso, yo pensaba que ya lo estaba haciendo. O sea, era como, jolín, me he dado cuenta de esto, lo estoy contando, buah, lo estoy haciendo. No, no lo estaba haciendo del todo, porque no estaba haciendo realmente los cambios que me iban a ayudar a llevarlo a cabo y a presentarlo al mundo, todo lo que he hecho. Eh, entonces ahora sí que siento que lo estoy haciendo, que he soltado lo que molestaba Claro. y que estoy abrazando todo eso que he descubierto con la alta sensibilidad, que llevo verbalizando, llevo tomando conciencia todo este tiempo, que es la integración de lo humano con la tecnología y sobre todo con la aparición y el boom de la inteligencia artificial es como que me ha dado un pa, decir, no, es que lo tienes que hacer como más radical. Fíjate que no somos radicales, que no somos personas, somos personas muy suaves a la hora de comunicar y de hacer los cambios y de transmitir, pero este año como que he sentido en esa parada que he hecho, que yo también he hecho esa parada, ese vacío, que también preguntabas ahí de qué ha surgido en ti en ese vacío, en mí ha surgido el decir, tengo que ser más radical y tengo que soltar, aunque me duela, aunque esté mal visto, y tengo que abrazar y que materializar todo eso que llevo descubriendo desde que soy altamente sensible. Qué importante, Mm, Victoria, porque esa es la esencia de la coherencia. sí, Y el precio, y el precio, y el precio, que tienen precio, ¿eh? sí, 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 sí. Y lo de la historia de inspirar a otros, es que me río porque Concha se va a sonreír también, mi prima Rita. Sí, que lo explico porque en Sí, Ares claro. el año pasado di una ponencia, entonces Concha nos dijo, venir con vuestra historia para inspirar, o sea, la intención, ¿no? El objetivo que era el encuentro aquel en Ares. Y entonces yo me puse a construir y me daba tanta vergüenza de contarlo en primera persona que me inventé un personaje. Y en la presentación era Rita. Entonces yo contaba mi historia personal a través del Rita. Y ahora que estoy haciendo ese cambio radical, creo que ya me voy a atrever a contarlo en primera persona. Pero el primer paso, por eso digo que tomar conciencia es una cosa, identificarlo, verbalizarlo, y otra cosa es hacerlo y atreverse y, y pues eso. Rita va a seguir estando ahí porque me cae muy bien, pero sí, sí.
No sé si sabes, pero Rita es un nombre también muy portugués, ¿eh? Aquí hay Ah, mucho... sí, Sí. sí, qué curioso. Sí, sí. Pues nada, eso era lo que quería compartir. Va a escribir Ana. Es que además fue súper gracioso lo de Rita porque se daban como, no sé, unas contradicciones muy chulas, ¿no? Mientras Victoria hablaba, hablaba de Rita, ¿no? Decía, pues Rita se enamoró y no sé qué, y tal y cual. Y fue muy graciosa la presentación, fue muy guay, como así en tercera persona. Y... Bueno, Ana no puede hablar porque creo que está en la escuela. Ella es compañera de escuela también. Nos conocimos justo en una jornada, la primera vez que yo di una charla sobre bienestar, ¿no? Y desde entonces hemos estado en contacto. Y creo que también ha descubierto cierta sensibilidad, ¿no? Sí, entonces yo lo noto, por ejemplo, esta tarde tengo una sesión online de una formación que impartí presencial hace un mes. Y es que noto una diferencia tan grande entre aquí, que me siento que podría, no sé, estar hablando de esto, sé que el idioma en el que hablamos es el mismo y el saber que tengo que adaptar esa forma de comunicar, ¿no? al entorno educativo, ¿no? En el que hay cosas que, según como las digan, no se van a entender, ¿no? Se van a malinterpretar, ¿no? Para nosotras eso es muy importante también, ¿no? El ser comprendidas, o por lo menos lo ha sido para mí, ¿no? Entonces, claro, esto de desde dónde estás comunicando y a quién lo estás comunicando, claro, es también es muy, muy, muy importante. Y claro, no hay espacios para nosotras, ¿no? Como paz dentro del sistema para poder compartirnos desde ahí, desde lo que nosotras desde saber que el idioma que hablamos es el mismo. Es muy importante también. A ver, te leo, Ana. Uf, el Sí, tiempo de totalmente. procesar. Mm, Total. Total, total. Yoli Ferrer en Substack compartió también esta semana el tema de que ella hablaba un idioma cuando em- se dio cuenta de que era paz, ¿no? Se dio cuenta también que hablaba un idioma que no era internacional, ¿no? Pero que era un idioma propio. Y además era un idioma que otras PAS podíamos hablar y podíamos entender, ¿no? Es como, sí, totalmente, ¿no? Hablar Bien, así un es. idioma Y además común. lo que comenta Ana, ¿no? Esta necesidad de procesar todo porque vamos a lo profundo Sí, y, y claro, es que vamos contracorriente, que eso también nos lo dificulta, porque si todo va rápido y todo va a lo superficial y nosotros funcionamos de manera contraria, vamos a contracorriente y esto también es un desgaste mm, muy fuerte. sí, 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 sí. Y supongo que en clase también, ¿no? Quiero decir, cuando tú recibes una respuesta de un alumno, cuando ellos te hacen preguntas, cuando establecéis, ¿no? Esa relación, también necesitáis un poco esa pausa para reflexionar lo que se está diciendo, poder ayudarles de la mejor manera, bueno, o atenderles, ¿no? De la mejor manera. Y también en el cole va todo tan deprisa que es como, ostras, esa impotencia, ¿no? De no poder atender como te gustaría a cada uno de los alumnos que están interesados, que son curiosos, o en los que queréis despertar ese gusanillo, ¿no? Del aprendizaje. Bueno, yo Mm. personalmente dejé de ser azafata cuando me subí el primer día al avión, o sea, después de haber hecho la formación, haberme pagado 6.000 euros en formación, haber pasado 3 meses y ya tener ahí la licencia de vuelo y el uniforme y todo y el trabajo. Me subí al avión y me di cuenta de lo deprisa que va ese trabajo, ¿no? Dentro del avión y que no podía atender a los pasajeros y decía, no, yo no voy a durar mucho en este trabajo porque a mí lo que me gusta es atender a los pasajeros y aquí no tengo tiempo.
no tengo tiempo, va todo tan deprisa y más deprisa que fue, ¿no? Después, porque al principio Claro. aún pasábamos el bar gratuito con comida gratuita y todo gratuito cuando yo entré, pero luego ya ha ido cada vez más deprisa, más deprisa, más deprisa y los procesos eran todavía mm, más rápidos, ¿no? Y no es que yo no los pudiese hacer, sino que no tenía tiempo de eso, de atender al pasajero, que era lo que a mí más me gustaba, ¿no? Estar por ellos o alguien que tenía miedo, pues estar con esa persona, preguntarle, oye, ¿cómo vas? O tal, o no, yo qué sé, un hijo que lo habían separado de su madre, pues a poder negociar con otros pasajeros, a ver si todas estas cosas no hay tiempo, no había tiempo para esto. Y sí, sí, y ahí me di cuenta que no duraría mucho en el trabajo. Sí, la verdad es que en clase a veces también por el tema de los contenidos que tenemos que impartir, que son súper densos, lo comentaba el otro día también en el podcast, yo no sé si alguna vez en mi vida he terminado la programación, porque es que, que para mí es imposible, porque además percibimos cuándo y qué alumnado no ha llegado a comprender bien. En general, los profesores como desarrollamos esa capacidad, pero yo creo que las personas altamente sensibles tenemos ese radar, ¿no? Y lo percibimos como de manera más automática. Y claro, quieres atender, como tú dices, a todos y sabiendo al que no ha llegado esa parte de que tú estás explicando, ese conocimiento, ¿no? Y necesitas dedicarle más tiempo y a veces no lo tienes, ¿no? Porque pues tienes que seguir y por mucho que tú le dices a la persona, mira, pues vente a tutoría, te lo explico, luego está el problema también de que no tenemos tiempo en general, ¿no? Entonces, como todo muy complicado, es complejo. Y todo lo que pasa en un aula, pues es muy complejo. En un aula pasan muchas cosas y más nosotras que estamos 2 horas y cuarto, no sé, Ana, más o menos si son 2 horas y cuarto, pero en general son 2 horas, 2 horas y cuarto. Pues es que pasan muchas horas con esas personas, ¿no? Y hay veces pues, que se establecen vínculos. Además, yo ya como que en en los últimos 2 años identificaba a los alumnos PAS y decía, y sabía que a ellos también podía proporcionarle un extra, ¿no? Que además lo pedían, ¿no? Entonces, no me refiero a un extra de contenido, sino un extra de eh, otro nivel de comunicación diferente, ¿no? Mm. De recursos, ¿no? De recursos de todo tipo o de tipo paz. Victoria, cuéntanos. Nada, yo quería añadir que aparte de reconocer nuestro ritmo y nuestra forma de hacer y demás, escuchando el podcast vuestro de las dos, me sentí, o sea, me sentí muy identificada y entendí perfectamente lo que contaba Laura de los libros de texto y de los currículums. Pues eso, aparte del ritmo y de la cantidad de materia, el cómo se presentan en los libros de texto. Yo creo que para mí hay dos claves que es la velocidad, es decir, el ritmo paz, esa capacidad de profundidad y demás, y la empatía, o sea, verte delante de un grupo, porque yo lo he vivido con adultos en cursos de, bueno, del INEM, de desempleados y de trabajadores y demás, el decir, vale, tengo este libro de texto, tenemos que cumplir con esto, hay que hacer unos exámenes y y te condicionan esos exámenes a todo, pero estás viendo tanta diversidad ahí delante de 15 20 personas que cada cual viene de un sitio distinto, con unas habilidades distintas, con una forma de comprender distinta y esa empatía hay veces que no se entiende. O por lo menos fue lo que yo vivía en las academias. Decir, no, es que tienes que dar esto y lo tienes que dar así. Y esto es lo que nos pide el SEPE porque van a venir a inspeccionar y tienen que hacer los exámenes y tal y cual. Pero claro, yo tenía una diversidad delante que yo decía, vale, sí, vamos a cumplir, pero esto hay que hacerlo de otra manera para que realmente sea útil. Y había veces que era desgastador el luchar contra eso.
Y yo creo que tanto el ritmo como la empatía son cosas que, o sea, el ritmo, la lentitud y el hacer las cosas como lo hacemos nosotros son cosas que hay que luchar contra el resto de la población que no entiende esa forma de ser y de hacer las cosas. Mm. Sí, sí, porque además yo lo comentaba también, ¿no? Esa sensación de, es que a lo mejor no es lo que necesita, independientemente de que el grupo, hay grupos que como grupo tienen vida, o sea, es decir, hay grupos, tú puedes tener dos niveles, el mismo nivel, y tienes un grupo a primera hora y un grupo a segunda, y no puedes hacer lo mismo, aunque sea el mismo nivel, no puedes porque el grupo te lleva, la propia inercia del grupo, ¿no? En sí, como la dinámica que hay. Entonces, eso que nosotros lo vivimos también genera, ya no solo, ¿no? La rigidez del sistema como tal, de tener un currículum que hay que cumplir, ¿no? Un libro que hay que seguir, independientemente a que tú tengas libertad después para, libertad de cátedra para tú eso llevarlo al aula a tu modo, ¿no? Utilizar tu propia estrategia o tu propia, digamos, tu propio sistema, vamos a decirlo así. Es que es mucho más complejo, ¿no? Es cómo gestionas el grupo y cómo tú te vinculas con esa energía. O sea, ¿cuál es la relación tuya con el grupo? Hay grupos que te dejan mucho más cansado que otros y todo eso no se tiene en cuenta, ¿no? Cómo las dinámicas también influyen en el profesor, ¿no? Porque siempre como que estamos el foco en el alumno, que sí, que es normal, tenemos que atenderlos, pero eso a mí, ¿cómo me hace sentir? Que a veces yo llegaba a casa y decía, pero si hoy tampoco he hecho nada. Y luego te paraba a pensar y dices, es que has tenido 20 personas primero, 18 personas después, y no es solo estar ahí, no, es que tienes que sostener, o sea, son muchas cosas que el sistema no contempla y que ahí donde la mirada paz creo que tiene su poder, ¿no? Porque, pero que a la vez el sistema rechaza eso, ¿no? No se incluye, no se entiende y no se contempla como una opción. La Y desgaste, humanización, sí, para mí es humanización. es así, y es el desgaste que eso genera en las personas que a lo mejor son altamente sensibles y no lo saben, o no lo sé, o aunque lo sepan, no se lo plantean, o que no lo son, pero que toda esta situación les genera un desgaste que no se plantean. Y es que genera el desgaste, que continuado en el tiempo, pues claro, te lleva pues a que muchas personas pues tengan ansiedad, estén pasando por procesos de burnout, porque es que es inevitable, por cómo está construido el propio sistema como tal, ¿no? Sí, Entonces, una claro, vez más dejan fuera la vida, ¿no? La vida de las personas, las circunstancias humanas, ¿no? La humanización que dice Victoria, y porque el aprendizaje no es lineal, ¿no? O sea, estamos intentando meter un proceso que es muy orgánico, que es cambiante, que es eh, pues en espiral, que a veces estás más inspirado, otras veces no, tanto profes como alumnos, pues eso, en un recorrido como muy estructurado, demasiado, ¿no? Demasiado. Sí, sí, sí. Que además un proceso que depende de tantas cosas y que tiene tanto de humano y tanto de tu capacidad también para ser inspirado y para ser influido por la persona que te lo está explicando y por el entorno también, ¿no? Sí, 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 total. Y yo, Laura, si me permites, le he dado la vuelta a una de las gafitas que nos has puesto, ¿no? De que cómo podría inspirar a otros, ¿no? A través de mi historia. Yo, para mí, es cómo podría inspirar a otros sin mi historia. O sea, que para mí sería imposible. O sea, yo lo encuentro imposible, ¿no? No entiendo mi trabajo y todo lo que hago y lo que pongo en el mundo como una extensión de lo que he vivido yo y de todo lo que me ha pasado y todo lo que he aprendido en el camino. Y me siento incapaz de explicar algo que yo no haya experimentado, ¿no? Y soy consciente también, ahora me doy cuenta que todo el material
volcado este año en la bermutería, tenía que experimentarlo y tenía que darme también esa pausa para poder yo pasar por todas esas fases y explicar todo esto, ¿no? Me era imposible explicarlo por haberlo leído en otros sitios o por haberlo aprendido de gente a la que sigo y que admiro, ¿no? Sí, sí, total. Y luego también me ha llamado mucho la atención el tema de lo que cuento no tiene valor o ya se ha dicho. Esto es una de las cosas que también es como cuando nos ponemos a escribir o a comentar, ¿no? Sobre todo eso en el emprendimiento es como, guau, pero si esto ya lo han dicho tanta gente, ¿no? Pero es a través de nuestra historia y a través de cómo lo hemos vivido nosotros, que ahí marcamos la diferencia y vamos, eso va a ser el detalle fundamental que va a hacer que la gente respire con nosotros o no, ¿no? Se conecte o no. La nota diferencial de, ¿no? De calidad, digamos, o de consonancia, ¿no? De ser consonante con esa persona. Ujú, sí, sí. Es que salió ayer en una sesión con una clienta justo de eso, ¿no? Decía, es que ahora mismo siento, no sé cómo comunicar porque siento que todo esto ya se ha dicho o todo. Y volvió a su historia, volvió a lo que es ella y ahí salieron, bueno, fuegos increíbles, ¿no? Sí, sí, fue increíble. Cuando ella conectó de nuevo con su historia y se puso a explicar lo que quería explicar, que puede ser que ya estuviese explicado, pero ella a través de los colores de su historia le dio diferente sentido y diferentes matices y una emoción increíble, ¿no? Y luego también con lo que decía Victoria sobre el tema de... Ahora se me ha ido la olla. Lo que iba a decir. Es que sé que además he sacado la carta. Déjame un momento que retome el hilo, Victoria. Sí, el tema de la acción, perdón, que también salió ayer en la sesión. Em, lo estaba leyendo, lo estaba comprendiendo, me estaba dando cuenta de cómo se manifestaba en mí, pero no llegaba a hacer esos cambios, ¿no? Y es curioso porque hoy, a través del tarot, bueno, Ana, yo es que uso el tarot para muchas cosas que no son adivinatorias, pero sí, ¿sabes? Lo uso mucho. Mira, Victoria tiene ahí sus carticas, Laura también. Yo no enseño el repertorio. Por culpa de Laura, por cierto, que tengo que decirte, Ana, que me metí en esto. Entonces, bueno, haciendo una dinámica que hago yo de convertir creencias limitantes en creencias potenciadoras, he sacado una cartita hoy, ¿no? Y bueno, salía esta cartita, ¿no? Que es como el 2 de inspiración. Ahora lo veis mejor. Así, ¿no? Que es que equivale al 2 de bastos en tarot. Y bueno, es como una chica mirando más allá, ¿no? Más allá. Y el texto decía, nuevos caminos hacia ti mismo, que esto me ha encantado. Y luego decía, el 2 de inspiración ve sus deseos en el horizonte y comienza a manifestar la llegada de esta oportunidad. Todos los pensamientos y sueños nunca podrán reemplazar a las acciones, ¿no? Que esto me ha recordado mucho a lo que decías tú, al movimiento. Y entonces, pues nada, la cartita esta dice que dar este paso cambiará tu trayectoria para siempre y si lo que deseas es acercarte a tus sueños, debes hacerlo activamente, ¿no? Y como que te decía, pasa a la acción. Y bueno, me ha recordado, digo, mira, justo la carta que salió me recuerda mucho a lo que dice Victoria. A ver, ¿qué nos dice Ana? Yo creo que en este mundo de tecnología y estar cada vez más aislados ayuda mucho a escuchar esas historias. Wow, y tanto. Mm. Uno se da cuenta de que no está solo, sí, qué importante es la pertenencia, ¿no? Lo que decía, que nos había dicho Laura con lo que cerraba.
Y también te empodera ver cómo otras personas se superan o reinventan su vida. Es que esto da mucho poder, ver que es posible, ¿no? Que es posible. Si otras personas lo han hecho, es posible. Yo también puedo hacerlo, ¿no? Sí, 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 sí. Me resultan totalmente inspiradoras las historias. Me encantan las biografías y me encantan los biopics también, con estas películas de... Sí, sí, total. Gracias, Ana. Eso sí. Es muy importante ese reconocimiento, esa pertenencia, ¿no? Porque muchas a lo mejor nos hemos sentido incomprendidas o un poco bicho raro o simplemente no hemos encontrado alguien que hable ese mismo idioma, ¿no? Que estábamos hablando antes. Y entonces cuando sientes, esto lo entiendo, esta es mi forma de... Esto va conmigo, ¿no? Esto vibra, no sé explicarlo, pero es una sensación de pertenencia, esta es como mi gente, esta es como mi tribu, ¿no? Mi En ese tribu, entorno. total. En ese entorno me siento que me entiendo, ¿no? Y que me entienden, ¿no? Y eso es que es esencial, porque sin eso no puede haber acción, no puede haber nada, es que no te das como ese permiso porque no existe para ti, ¿no? No llegas a comprenderlo. Y eso es lo que potencia, ¿no? Ese poder de la historia personal que decía. Ahí está, ¿no? En que te permite a ti ver tu propia historia desde otro lugar y contemplar opciones que antes no veías, ¿no? Mm, Abrir, ¿no? La mente a sí, otro horizonte. sí, sí, Y sí, muy sí. importante lo que tú decías, Concha, de la autenticidad. O sea, hablabas realmente de esa autenticidad, ¿no? Esa historia tuya es lo que te da a ti esa autenticidad que está tan de moda en todos los mensajes de marketing ahora todo es ser auténtico. O sea, soy auténtico, o sea, haciendo como que soy otro, ¿no? O sea, esa es la incoherencia del mensaje, ¿no? Con la fórmula que Con funciona. la fórmula, claro, o la fórmula de otro, pero yo voy a mostrar mi autenticidad. Entonces, también creo que nosotras ahí sí tenemos un valor añadido, ahí también, ¿no? Que a veces dudamos, ¿no? De esa mirada nuestra, aunque sea paz, es a la vez única, pero en eso te da la confianza de decir, ¿no? Cuando vas caminando, ¿no? Y vas accionando y esas acciones te van dando ese poder, vas a ver lo que tú has vivido, en lo que ves en otros, eso es donde reside ese poder, ¿no? Esa autenticidad también, esa capacidad de hacer. Mm, sí, 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 que no es fácil, ¿no? Hacer a tu manera y a contracorriente, que ha salido aquí también, ¿no? A la contra de lo que has estado haciendo hasta ahora o lo que te dicen instituciones, empresas, entes, ¿no? Que tienes que hacerlo así, 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 regirte por esto, ¿no? No, no es fácil, no es fácil pasar a la acción muchas veces. Sí, sí. Dejadme un segundito que comparta un momentito lo que quiero decir, ¿vale? El calendario del mes que viene y una oferta por si alguien se quiere unir, que vea ¿vale? La grabación o mismo Ana, que igual le apetece, pues yo qué sé, decir, bueno, pues yo quiero experimentar la Vermu. Vale, bueno, pues la Vermu es un mar de encuentros, es un club de redes y pues aquí rompemos ciclos y rompemos mitos y bueno, pues intentamos estar en un mar en el que nos sentimos que pertenecemos. Yo siendo coherente con todo lo que estoy contando, he decidido que la Vermu, en lugar de ser todo el año, todo el tiempo sin más, pues este año eran 7 meses. Nos queda mayo y junio también de encuentros y un encuentro más de abril. Entonces, bueno, si te quieres unir, ahora te daré el precio, pero en estos encuentros que han sido grabados, pues encuentras pues masterclasses, club de redes, otras personas que vibran en tu misma sintonía, historias inspiradoras, acompañamiento también a tu manera, podrás ver cómo generar pues otro tipo de negocios, otro tipo de historias, otro tipo de comunicación. Eso de buscar tu nicho, cómo se hace cuando eres multiapasionada o si es necesario buscar tu nicho, que yo lo llamo más bien buscar tus colores, cómo hablar de tu historia, etcétera, etcétera. Todo esto lo puedes encontrar en la Vermu. Y también pues una serie de rutas para ir a tu ritmo y para que pues no te abrumes, ¿no?
Dentro de la Vermu, este año he creado las rutas porque hay tanto contenido que, bueno, he intentado pues que quedasen ahí guardaditas de forma un poco más clasificada, pero encontrarás la ruta de emprendimiento, donde hablamos pues de etapas energéticas del negocio, cómo encender tu chispa, cuáles son las bases de tu emprendimiento, las bases de tu comunicación, cómo expandir incluso el negocio, ¿no? De manera sostenible. La ruta de necesidades, en la que hablamos pues, de los pilares de la alta sensibilidad, cómo poner límites, que es una de las cosas que yo me permití al conocer mi alta sensibilidad, el tema de poner límites y decir que no, cómo gestionar tu energía, incluso hablamos de abundancia, porque muchas veces las PAS miramos hacia afuera, pero no hacia adentro, a lo que necesitamos nosotras, a nuestra propia abundancia. Y luego las rutas creativas, ¿no? Con recursos creativos que no pueden faltar para pasarlo bien en el negocio y encender nuestra chispa. Entonces, bueno, todo esto te lo ofrezco por 75 euros al mes hasta junio, es decir, pagarías hoy 75 euros, el mes que viene 75 y el siguiente 75 euros. Y el último mes que tendremos estos encuentros y que además cerrará nuestra querida Victoria poniéndose en el candelero con su proyecto. El último encuentro será a finales de junio y ahí separa lo que es la nutrición del contenido, pero tú vas a poder, dentro de esta membresía de 3 meses que pagarás, podrás acceder a todo el contenido, podrás digerirlo durante todos estos meses hasta enero de 2027, en donde la bermutería se volverá a poner en marcha de nuevo. Yo sé que haré encuentros puntuales durante los meses en los que la bermutería no esté abierta, en los que la bermutería, digamos, no se nutra de contenido, 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 ¿vale? Entonces sí que haremos algunos encuentros puntuales, ya no serán cada mes dos, dos, dos y dos o tres, tres, tres y tres, pero sí que podrás acceder a todo este mundo por 75 euros al mes hasta junio, ¿vale? En junio lo que hago es parar la facturación, ya no te cobro más y puedes continuar consumiendo todo el contenido que hay, todo el contenido que podrás encontrarte, ¿vale? Creo que es una buena oferta, es un buen precio para poder navegar por este club de redes y este mar de encuentros. Y pues nada, el calendario de abril y mayo, ¿vale? Será, bueno, el domingo 26 de abril tenemos ese ritual de cierre y apertura del mes a través de nuestras agendas, de forma creativa, a través de la escritura y a través del tarot. No hace falta que sepas nada de tarot para esto. El viernes 8 de mayo tendremos la masterclass de mayo, las etapas de, bueno, no serán etapas de creación, será la siguiente etapa, que es la etapa ya final de entrega y celebración. Y luego el viernes 22 de mayo, si quieres presentar tu proyecto en la Vermu, pues hay una plaza ahí libre para que lo presentes y si no, pues tendremos, como siempre, la hora guindilla y tendremos pues un networking como lo hemos tenido hoy, ¿vale? Y nada más, voy a dejar de compartir. No sé si queréis finalizar, os apetece decir algo más antes de... Ay, mira, hay aquí en la... Tengo que salir, vale. Muy bien, Victoria. Pues no sé si queréis decir algo más. Laura, ¿quieres cerrar con algo más? Bueno, yo decir que muchas gracias, que de verdad que esto sale de, bueno, pues de la historia, lo que hablábamos, y que bueno, yo tengo mucha ilusión por ver cómo esto se desarrolla, porque sé que esto es el principio, y bueno, invito a todo el mundo a que se pase por un té con Laura, que está en Substack, y que me busque por ahí. Pues dejaremos todos los enlaces, Laura, como siempre. Ok, Estarán en el texto que acompañará a esta grabación. Además, esta grabación estará en abierto en Patreon. Yo creo que la voy a subir también a YouTube si me das el permiso y si sí, me claro. da Ana y Victoria también tengo que pedirle permiso, ¿vale? Porque sois las que habéis participado. Gracias a ti, Ana, también por unirte a nosotras. Ha sido un placer compartir contigo, con tu energía bonita, pues esta mañana. Gracias. Laura, te deseo todo lo mejor. Muchas Bueno, gracias.
Tu proyecto es precioso, tiene unos pilares que los encuentro súper sólidos, aunque luego vaya mutando, como siempre mutan los negocios y siempre nos van acompañando en nuestra evolución. Creo que el inicio tiene unas raíces ahí súper, súper poderosas y bueno, deseo que vaya súper bien y que sobre todo disfrutes muchísimo. Sí. Muchas gracias por tus deseos tan maravillosos. Pues nada, chicas, buen fin de semana. Buen fin de semana también a En fin todas. de... Victoria, ahora. Victoria, no sé si quieres decir algo más para cerrar. Ay, 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 nada, que no sé qué me he respira. perdido, ya lo veré. Que nos me ha estábamos llegado un despidiendo paquete. ya. Muy bien. Que nada, que encantada de haber compartido otro viernes más. A mí me encanta estar por aquí, no siempre puedo estar. Mm. Vengo a calorar porque acabo de coger 2 paquetes grandes Oh, de tarros de miel. Pero bueno, que muchas gracias, Laura, y además felicidades por por esos proyectos que tienes en marcha. Y nada, que nos vemos. tú y Nos yo vemos. no, tú y yo seguimos Sí, 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 nos cacharreando. seguimos viendo, sí, sí. Tenemos un Vamos a asunto pendiente. cacharrear. Y nada, y encantada de conocer a Ana también. Y Victoria, que me gustaría subir esta grabación a YouTube. No sé si te parece bien, Ah, prefieres. sí, 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 vale. sí. Vale, vale, porque las chicas me han Mm. dado permiso también. Vale, pues nada, esta extraordinariamente la subiré a YouTube para que la pueda ver la gente y vea a ver qué es lo que qué es lo que se mueve en la trastienda de la Vermu. Así que nada, chicas, buen fin de semana y Buen nada, fin de... seguimos en contacto. ¡Mua! Chao, ¡Chao! bye Chao, chao. bye.